y vamos a hacer un recuento no de las clases anteriores, sino de lo que debió venir. La última clase tratamos sobre la República Aristocrática. Un sector agroexportador va a ser el que va a conducir los destinos económicos del país y por ende va a tener una gran influencia política. Bien, a este sector social que va a controlar el sector agroexportador, que a su vez también va a ser propietarios de minas en sociedad con empresas extranjeras, funcionarios de bancos y de empresas transnacionales, van a ser los que manejarán la economía del país en la etapa que se conoce como la República Aristocrática. Y van a tener mucho poder económico y también representación política. Estos mismos sectores van a tomar las riendas del país porque tendrán representación política. Y esta representación política no solo está visible con personajes allegados a estos sectores, sino incluso gente de estos sectores socioeconómicos participarán de la vida política del país. Por eso es que se le llamó República Aristocrática. Bien, esta época dura de 1899 a 1919, 2 décadas. Y el siguiente tiempo histórico, es decir, el siguiente periodo de la historia republicana, se le conoce como el oncenio de Leguía. Termina la República Aristocrática y el control político no va a estar a cargo de un grupo, sino de este poder político se va a personificar. Va a ser una persona la que controle directamente el poder político, o el poder político estará concentrado en un personaje llamado Augusto B. Leguía, que siendo civil va a ejercer un gobierno autoritario. Hay una pugna entre 1918 y 1920, una pugna entre la élite agroexportadora, es decir, latifundistas y propietarios de ingenios agrícolas, y también ganaderos y propietarios de procesadoras, maquiladoras de productos animales, estarán enfrentados a otro sector poderoso conocido como la oligarquía comercial, que es la burguesía intermediaria entre el capital extranjero y la producción nacional. A ver, aunque este sector agroexportador era eso, el nexo entre la producción nacional, Perú es un país en ese entonces netamente primario exportador, y el gran capital, que es el que demanda esas materias primas y envía productos elaborados. Bien, pero comienza a despegar otro sector como es la minería, y también crece el sector importador de tecnologías. Bien, este sector importador de tecnologías, aunado a la minería, aunado también al sector manufacturas, que tienen una directa dependencia con el capital extranjero, también, al igual que el otro sector, pero este es netamente comercial, de servicios, va a enfrentarse con el agroexportador. Y de eso va a sacar rédito Leguía. Para romper la llamada República Aristocrática y se pase a Patria Nueva. La diferencia entre uno y otro periodo es que Leguía va a ejercer una política de carácter populista, es decir, va a aprovechar los descontentos populares, en base a los descontentos populares movilizará personas, llegará al poder y para contentar a esos sectores llevará a cabo programas de educación gratuita, de acceso masivo a la salud, obras públicas,
esto se va a ir acelerando en su periodo y por ende se deja atrás ese periodo de la República Aristocrática. El oncenio de Luis Leguía, les anticipo, dura de 1919 a 1930. Bien, pero qué mejor observar a través de algunos gráficos algunos aspectos de la historia del Perú contemporáneo. Entonces, vamos a ver qué otros periodos le suceden a la República Aristocrática. Como pueden ver, de 1919 a 1930 viene el periodo conocido como Patria Nueva. Es el oncenio modernizante de Leguía, ya les dije, al gobierno, es el segundo gobierno de Augusto de Leguía a él. ¿Por qué se le llama el oncenio? Leguía también formó parte de la República Aristocrática, pero al verse, vamos a decir así, marginado para continuar sus proyectos políticos, sus proyectos de mayor empoderamiento, se enfrenta a sus antiguos aliados políticos. Se enfrenta a los Pardo, se enfrenta a los Candamo, se enfrenta a los Romaña, y así por el estilo. Se enfrenta a los representantes de la República Aristocrática, a los Aspíllaga también, ahí está Antero Aspíllaga, que es con quien va a postular al gobierno, su contrincante. Se impondrá Augusto B. Leguía en 1919. ¿Qué sucede? ¿Por qué se le llama el oncenio? A ver, Leguía es el presidente que más años ha gobernado el Perú. De manera consecutiva y en el acumulado. De manera consecutiva gobernó 11 años. Fujimori no llegó a gobernar los 11 años. Solo tuvo 10 años en el poder. Porque cuando ya estaba empezando el otro periodo, apenas lo empezó, sabemos que se muestran los Vladivideos, Fujimori dice que va a un viaje a Brunei, y de Brunei ya no regresa al Perú, se queda en el Japón, y el resto es historia conocida. Bien, pero la historia menos conocida para ustedes va a ser la de Leguía. Leguía va a gobernar más tiempo que Fujimori, 11 años. Es como una maldición los 11 años. Leguía no los pasó, bueno, se quedó en los 11, y no hay gobernante que de manera consecutiva haya llegado a los 11 años de gobierno. Pero hay otra cosa más. Leguía gobernó en el periodo, a ver, si mal no recuerdo, 1906 a 1912. Sí, entre 1906, a ver, vamos a ver, vamos a sacar cuentas al tanteo, como decimos, ¿no? José Pardo y Barreda, quien gobernó de 1904 a 1908, y Leguía lo hará de 1908 a 1912. ¿Ya? De 1908 a 1912 gobernará Augusto B. Leguía. Bien, son 4 años, más los 11 que gobernó, son 15 años. ¿Ya? Bien, pero ya no nos ocupamos del primer periodo, sino del segundo gobierno de Augusto B. Leguía. Augusto B. Leguía gobernará por un espacio en su segundo mandato de 11 años consecutivos. Tiene una reelección de 1919, porque no termina el periodo de José Pardo y Barreda, dimite antes, y Augusto B. Leguía reforma la Constitución en 1920 y es obvio que va a reelegirse y luego se volverá a reelegir y ahí termina su mandato por un golpe de Estado producido por Sánchez Serra. Bueno, no vamos a dar más rollo, decimos,
1919 a 1930, la Patria Nueva se le llama, también es conocido como el oncenio, un oncenio modernizante de Leguía, desplazamiento del capital inglés por el norteamericano, surgimiento de partidos de masas. A ver, hay un desplazamiento del llamado imperialismo inglés para incorporarse al ámbito del imperialismo norteamericano. Es lo que estaba sucediendo en el mundo. Después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos va a encumbrarse como primera potencia, dejando de lado a los otrora imperios coloniales, como Inglaterra, Francia, Alemania. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, no va a ser Europa el centro financiero del mundo, sino esto se va a desplazar a Norteamérica, específicamente a Estados Unidos. Bien. Y además surgen los partidos de masas, los partidos que congregan a amplios sectores sociales. Surge el Partido Aprista Peruano, conocido como APRA, y también surge la izquierda peruana, con el Partido Socialista. Será el llamado debate Aya-Mariátegui. Aya por el APRA, Mariátegui por la izquierda o Partido Socialista, que luego se convertirá en Partido Comunista. Lo que pasa es que este proyecto queda ahí porque Mariátegui muere joven. 1930-1939, el tercer militarismo. ¿Ya? Pero este tercer militarismo tiene dos periodos, 1930 a 39 y 1939 a 1963. Y hay un tercer periodo, es decir, es un periodo que tiene tres etapas. En la primera etapa de 1930 a 1939, la segunda etapa del 39 al 63 y una tercera etapa de este militarismo que es de corte reformista, ¿verdad? Que es la junta militar conocida como el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, pero no está en este cuadro. Bueno, el tercer militarismo, crisis económica y política, guerra civil, 1930 a 1939. Bien, en 1930, Sánchez Cerro da golpe de Estado a Augusto B. Leguía. Augusto B. Leguía muere en la cárcel por corrupción, acusado de corrupción, va a ser apresado y morirá en la cárcel. Bien, en el gobierno de Sánchez Cerro inicia una persecución a los partidos de izquierda. Podemos incorporar como partido de izquierda en ese tiempo al APRA. Ahora ya no, ahora es un partido de derecha. Pero en ese tiempo se puede considerar, me refiero a la década de 1930, un partido de izquierda. Y el otro partido de izquierda era el Partido Socialista. Bien, aunque se va a extender esa represión, se va a extender a todos los opositores. Empieza bajo la justificación de enfrentar al APRA y al comunismo, pero luego se va extendiendo a todos sus opositores. ¿Quién lo va a hacer? Sánchez Cerro, quien termina siendo asesinado en el año 1933 en el hipódromo Santa Beatriz, hoy Campo de Marte, por un aprista. Un aprista comete el magnicidio. Asesina al entonces presidente de la República, Luis Sánchez Cerro. Abelardo, si mal no recuerdo, pero su apellido, el apellido de este aprista es Mendoza Leiva. ¿Ya? El aprista Mendoza Leiva asesina a el entonces presidente de la República, Luis Sánchez Cerro. Bien, hay una alianza militar militar oligárquica. ¿Ya? Las Fuerzas Armadas, el alto mando de las Fuerzas Armadas, se va a aliar a la oligarquía peruana, es decir, a los sectores de poder económico. Ya no confían en los partidos políticos porque hay un desgaste total del civilismo y por lo tanto esta clase dominante, quienes manejan la economía en el Perú, van a confiar solo y únicamente en los militares. Esto provoca divisiones en la élite peruana porque hay otros que sí son partidarios de
de un orden civil, o vamos a decir, ¿no?, de un orden civil, de un orden democrático, de consolidar las instituciones, porque luego van a ir surgiendo con el tiempo partidos de derecha, pero la oligarquía, sobre todo, eh, los banqueros, los latifundistas, llámese los grandes agroexportadores, eh, latifundistas, los banqueros, los propietarios de minas, es la gente que más dinero tiene en el Perú, la que controla el poder económico, optará por aliarse a los militares, aliarse a posturas autoritarias. Bien. Luego tenemos el periodo de 1939 a 1933. ¿Ya? 1939 a 1933. En el periodo 1939 a 1963 se le llama entre democracias y dictaduras. El retorno de la democracia con Prado. Manuel Prado Ugarteche gobierna de 1939 a 1945. Luego viene la reforma frustrada de Bustamante y Rivero. El doctor José Bustamante y Rivero, José Luis Bustamante y Rivero, gobernará de 1945 a 1948 con el compromiso popular, el compromiso que él hace con las masas en el Perú, de hacer reformas. Este proceso es saboteado, viene una reacción oligárquica opuesta a las reformas y empieza el llamado ochenio. Y ahí sí tenemos la segunda etapa del tercer militarismo. La reacción oligárquica con el ochenio de Odría. El general Manuel A. Odría, simplemente Manuel Odría, tomará el poder mediante un golpe de Estado sublevándose en Arequipa en el año 1948 y termina su mandato en 1956 con denuncias por corrupción entre también algunos problemas políticos que se van a ir sucediendo a finales del ochenio. O sea, el ochenio al final va a estar sacudido por denuncias, por malos manejos de los dineros públicos. Bueno, pero Odría se las sabe ingeniar, acepta que se produzcan elecciones y el conservador Manuel Prado Ugarteche gana las elecciones. Odría y el ejército se comprometen a no interferir durante su mandato y acá se genera el periodo llamado la convivencia. Entonces, en el periodo de la convivencia, los sectores más conservadores de la sociedad peruana, con Odría a la cabeza, es decir, el odriismo, y también el APRA, con Víctor Raúl Aya de la Torre, Prado, y el entonces dirigente izquierdista Eudosio Rabines, se unirán y ahí a ese periodo se le llama el de la convivencia. ¿Qué caracteriza este periodo? Crecimiento primario exportador, explosión demográfica, mejores condiciones, vamos a decir, de vida y de salud, la necesidad de mano de obra. Hay un crecimiento primario exportador, crecimiento de las exportaciones, sobre todo el auge minero,
Va a haber una transformación de la sociedad peruana, porque también Lima comienza a adquirir sus primeras industrias, pero también se da una crisis agraria, conflictos rurales, la politización urbana y el populismo. Es decir, esta vez los gobiernos van a atender las demandas populares, pero no porque quieran satisfacer a la población, sino para poder permanecer en el poder. Entonces, la aceptación popular ya gravita. Y por lo tanto, estos gobernantes van a acudir, van a recurrir a medidas que se conocen como populistas. Es decir, que sean bien vistas y aceptadas por la población, amén de qué causas o efectos puedan tener. Lo importante es que por el momento en el que se gobierna, estas reconforten a la población. Politización urbana, porque estamos hablando también de partidos que surgen justamente en la urbe. Crisis agraria. También se produce el déficit, y es que ante el crecimiento del sector minero se van descuidando sectores como el agrícola. Surgen también los conflictos rurales por el descontento con los latifundistas y también por problemas de tenencia de la tierra, reparto de las tierras, que era muy injusto en aquel tiempo. Dejamos de compartir y vamos a ver otro esquemita. Y vamos al proceso político del siglo XX. Bien, siglo XIX, siglo XX. Miren, para que tengan una idea, ¿no? 1845, 1879, la era de la prosperidad falaz o república rentista guanera, cuando el guano era la primera renta nacional. Bueno, con el tiempo será la minería, en el caso del Perú, pero en este tiempo será el guano de la isla, que es un fertilizante. Ya saben, cuando hablamos de guano, nos estamos refiriendo al excremento de aves marinas, que con el tiempo, bueno, al ser depositados en la tierra, forman un limo que se petrifica y eso sirve de fertilizante. Es un potente fertilizante para los suelos, para la producción agrícola. De 1879 a 1899 tenemos la crisis nacional, la guerra del Pacífico, la reconstrucción nacional y luego la debacle político-militar, que viene justamente en la pugna entre Cáceres y Piérola. Bien. Luego ya viene la república aristocrática o segundo civilismo, monopolio político de la oligarquía, alianza oligarquía agroexportadora, capitales extranjeros y hacendados serranos. ¿Ya? Bien, la oligarquía agroexportadora se va a afincar en la costa. Sobre todo, ahí tienen ustedes las grandes haciendas azucareras, los ingenios azucareros y sus respectivas tierras, latifundios. Lo que pasa es que estos van a estar destinados a la producción de caña para la exportación y en otros casos para la exportación de algodón. Bien, y los hacendados serranos, ¿no? Quienes se van a encargar del tema de la seguridad alimentaria. Ellos son los que producen los alimentos que se van a consumir en el campo y la ciudad, ¿no? Por otro lado, algunos de estos hacendados también exportarán lanas. Bien. De 1919 a 1930, se produce un periodo de la Patria Nueva. El oncenio de Leguía, modernizante, ¿no?
va desplazando, va el desplazamiento del capital inglés por el norteamericano. Porque antes todo lo que ustedes veían en materia de producción y todo eso era, venía de Inglaterra. Ya no, de ahí ya va a venir el Made in USA. Va a pasar de Made in England o de Made in United Kingdom, que significa el Reino Unido o la Gran Bretaña, o Inglaterra, Made in England. Eso va a cambiar por productos Made in USA y por presencia de dinero norteamericano. Bien. Y luego tenemos de 1930 a 1939 el tercer militarismo, crisis económica y política, guerra civil, hay un enfrentamiento entre el ejército y los partidos populares, en el caso del APRA, ¿no? El ejército contra el APRA, 1930 a 1933, aunque también hay el llamado levantamiento de los sargentos. Hay una serie de revueltas en el Perú, armadas, por cierto. Alianza oligárquica, militar oligárquica, divisiones en la élite peruana. Entonces, la patria vieja beneficia a clases altas, oligarquía. Modernización, dominio oligárquico, autoritarismo. En eso podemos definir lo que fue el siglo XIX y diferenciarlo del siglo XX. Bueno, las diferencias son pocas, pero hubo diferencias. Entonces, ahí vamos a ver, ¿no?, dos periodos interesantísimos. La República Aristocrática, tenemos el oncenio de Leguía, y luego, 1930-39, el periodo del tercer militarismo, con una crisis socioeconómica generalizada. ¿Bien? Y también un periodo de autoritarismo, de dictadura, porque son dos gobiernos, el de Sánchez Cerro y el de Óscar R. Benavides. Sánchez Cerro del 30 al 33 y Óscar R. Benavides del 33 al 39. Bueno, vamos viendo acá otro esquemita, un poco más complejo, y vamos a verlo con una línea de tiempo. Ahora sí, decimos línea histórico-temporal del siglo XX. Empezamos con el auge agroexportador, hegemonía civilista. Va de 1901, ahí está el gobierno de López de Romaña, aunque él empieza en 1899. En 1903, López de Romaña muere y le sucede Manuel Candamo. Bien. Y hay un periodo breve en el que gobierna García Calderón de manera interina, y al celebrar elecciones en 1904, el periodo es Manuel Candamo, López de Romaña no termina su mandato, lo reemplaza Manuel Candamo, luego hay un pequeño interinato con García Calderón, se producen las elecciones que gana José Pardo y Barreda, quien gobierna de 1904 a 1908. Auge exportador. Tanto los Pardo y Barreda, López de Romaña como Manuel Candamo están vinculados a esa oligarquía agroexportadora, a los varones del azúcar, a los agroexportadores. De 1908 a 1912 gobierna Augusto Beleía. Guillermo Billinghurst lo hace de 1912 a 1914. Acá se hace vamos a hacer un paréntesis, ¿no? Guillermo Billinghurst busca reformar el Estado peruano. Era para su época un presidente de izquierda, al cual no dejaron gobernar tranquilo, lo estuvieron saboteando constantemente, y ante el asedio político va a haber inestabilidad política, se produce una breve crisis económica, y Óscar R. Benavides es el que conjura el problema, bueno, restaurando el orden oligárquico que se consideraba en peligro al darle golpe de Estado a Guillermo Billinghurst. Luego de 1914 a 1915, un año prácticamente gobernará, me refiero a Óscar R. Benavides. Se convocan nuevas elecciones, las cuales las gana José Pardo y Barreda. Bien.
Luego tenemos a Augusto B. Leguía. En 1900, el segundo gobierno de Augusto B. Leguía, ya les dije, ya les había explicado, Sánchez Cerro lo va a suceder a él. Para 1919 se produce el fin de la hegemonía política del civilismo y la primera dictadura civil, el inicio de la primera dictadura civil. Es decir, Leguía no va a ser un presidente militar, va a ser civil, pero gobernará con autoritarismo. Se le considera la primera dictadura civil de la historia peruana. Porque la segunda se le considera al gobierno de Alberto Fujimori. Bien, de 1930 a 1919 a 1930. ¿Eh? Bien. Luego tenemos la incorporación de las masas populares a la vida política y el recurso militar de la oligarquía. 1933. Entre 1930 a 1933 surgen partidos como el APRA, por ejemplo, un partido de masas, un partido popular, y surgen las fuerzas de izquierda. Que hoy conocemos. Bien. Óscar R. Benavides gobernará después de Sánchez Cerro. La misión de Sánchez Cerro era reprimir a las nuevas fuerzas populares que surgían en ese momento. Y lo va a hacer de manera cruenta, con muertes y todo, ¿no? Con matanzas y todo. Hay un declive porque se produce, como dije, el asesinato de Sánchez Cerro, y quien va a tomar el poder será Óscar R. Benavides. Hay un declive de esos movimientos políticos, y Óscar R. Benavides también genera algunas acciones, toma algunas medidas populistas, es decir, para, por ejemplo, como el seguro, ¿no? El seguro para los trabajadores, es decir, los trabajadores podían tener un seguro en caso de accidentes, y además también un seguro de salud que incluía a sus familias, y también una jubilación. Ya empieza a formalizarse eso para tratar de que las masas no estén tan descontentas. De 1939 a 1945, gobierno de Prado Ugarteche. Y luego, del 45 al 48, gobierno de Bustamante y Rivero. Periodo caracterizado por una democracia endeble, quiere decir una democracia frágil. Tan frágil que viene la restauración oligárquica de corte militar dictatorial con Manuel A. Odría de 1948 a 1956. Luego, del 56 al 62, hay este periodo es el segundo gobierno de Prado Ugarteche, llamado también de la convivencia. Desde los 60 hay un primer impulso industrial desde el Estado y fortalecimiento de la izquierda del 62 al 68. Bueno, hay una junta militar posterior al segundo gobierno de Prado Ugarteche. ¿Qué sucede en 1962? Hay elecciones. Voy a este año. Las gana el APRA. Los militares se niegan a reconocer el triunfo del APRA, por un lado, y por otro, bueno, estos preparan las condiciones, entre comillas, pero digo, preparan las condiciones para, entre comillas, denunciar un fraude, entre comillas. Gana de la Torre, pero hay protestas. Protestas por parte de sectores conservadores y también de militares. Por lo tanto, los militares realizan un golpe de Estado
desconocen el proceso electoral de 1962 y se van a un nuevo proceso para el año 1963. Entonces compiten nuevamente Haya de la Torre con Fernando Belaúnde Terry, siendo ganador de manera sorpresiva Fernando Belaúnde Terry, quien gobierna de 1963 a 1968. Bien. ¿Y qué pasa? Belaúnde no va a poder realizar ninguna reforma de las reformas moderadas, bueno, de las reformas que había planteado bajo un gobierno, vamos a decir, moderado en cuanto a sus pretensiones de cambio. Va a ser saboteado de manera sorpresiva por una alianza que es igual de sorpresiva, ¿no? O aún más sorpresiva. La alianza entre el odriguismo y el APRA. Sé que Manuel Odriga, cuando estuvo en el poder, así como Sánchez Cerro, persiguió a los apristas y mató a varios dirigentes apristas, mandó matar a varios dirigentes apristas. No se concebía cómo se pudo hacer esa alianza para minar el gobierno de Belaúnde Terry, pero se hizo. El país entró en un periodo de desestabilización y Juan Velasco Alvarado, le da golpe de Estado a Fernando Belaúnde Terry y termina el mandato de Belaúnde el año 68. Y desde el año 68 al año 75 gobierna Velasco Alvarado y de 1975 a 1980 Morales Bermúdez. A esto, a partir de 1968 en adelante, es decir, hasta 1980 y específicamente hasta 1975, que es la fase franca del proceso de reformismo, y más bien se creía que el proceso con Bermúdez, su sucesor, iba a ser más radical y no fue así. Por el contrario, se comenzaron a desensamblar varias reformas del gobierno de Juan Velasco Alvarado. A esta fase entre ambos, que comprende el gobierno de Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez, se le conoce como el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Bien, desde 1980, porque hay una constituyente en 1979 que da origen y se implementa la Constitución de 1979. Haya de la Torre será el presidente de esa constituyente. Bien, entra en vigencia con el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry desde 1980 hasta 1985. De 1985 a 1990, Alan García Pérez. Alan García Pérez en 1985 se hace del poder. Primer gobierno de Alan García Pérez. Aparición de movimientos subversivos. Conocen Sendero y el MRTA. Y también la aparición y auge de un proceso hiperinflacionario, crisis económica y política en el Perú entre 1980 a 1990. Bien. Luego, para 1990 al 2000 surge la segunda dictadura civil. ¿Con quién? Con Alberto Fujimori, que va a gobernar de 1990 a el 2000, puesto que fue reelegido. ¿Ya? Entonces, ahí tienen esta línea de tiempo en la cual vemos los sucesos más importantes de lo que conocemos como Perú contemporáneo. ¿Ya? Ahí tienen ustedes. Vayan observando esta línea de tiempo. Bien, haciendo un recuento, ¿no? Tenemos acá de 1901 a 1919 una etapa conocida como la
república aristocrática, donde vemos un auge del sector agroexportador y la hegemonía civilista, llamado segundo civilismo. Ahí están debajo los gobiernos que corresponden. De 1919 a 1930, lo que conocemos como, bueno, 1919, el fin del civilismo y el inicio de la primera dictadura civil, la de Augusto Peleguía, que se extiende de 1919 a 1930. Luego viene un periodo conocido como la de la crisis oligárquica, y ahí tenemos a nada más y nada menos que personajes principalmente ligados a las Fuerzas Armadas y gobiernos conservadores. Aquellos que intentaron reformas no van a durar mucho porque rápidamente son intervenidos por las Fuerzas Armadas. ¿Qué tenemos? Bueno, también surgen movimientos populares, ¿no? Partidos de masas, movimientos populares, centrales sindicales, desde 1960 en adelante. El gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas con Juan Velasco Alvarado. Ahí podemos ver eso. ¿Bien? Entonces, ahí se les ha explicado cómo ha ido evolucionando justamente este periodo, ¿no? Estos periodos históricos. Ahí pueden ver. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta?